Hola, muy buenos días a todos. Me presento, soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y les doy la bienvenida a todos a nuestro panel de expertos, El costo social de la disidencia. Este es un evento FPP Chile, transmitido por el Líbero en colaboración con Human Rights Foundation y parte del proyecto de la FPP Disidentes, una nueva iniciativa que busca visibilizar y dar a conocer a aquellos valientes personas que han debido enfrentarse a tiranías y a sistemas autoritarios o totalitarios de distintos tipos e ideologías, o también a situaciones diversas de opresión religiosa, étnica o política. Agradecemos también a Forum 2000 y China Uncensored por su apoyo en este evento. La idea de este proyecto es crear un espacio que permita visibilizar los nombres y las situaciones de los disidentes alrededor del mundo para conocer las visiones, vivencias y el entorno de quienes se rebelan contra el abuso y contra quienes pisotean los derechos humanos y la libertad de las personas. Disidentes es un contacto cercano con quienes se han dedicado a promover la democracia y que tienen un impacto positivo en la sociedad y en el mundo. ¿Por qué se crea este proyecto entonces? Porque cuando vivimos en paz o cuando vivimos en países y en naciones democráticas, muchas veces damos por sentadas las libertades que tenemos y no valoramos la democracia como deberíamos. Y la verdad es que nadie debiera dar por sentadas las libertades porque nadie está a salvo, ni siquiera los que vivimos en países libres. Finalmente, lo que el coronavirus nos demostró es eso. La opresión en un país nos puede afectar a todos y puede generar consecuencias gigantescas y gravísimas alrededor del mundo. Si China no hubiese restringido y dilatado la información desde el comienzo, si no hubiese presionado, encarcelado e intimidado a médicos y a periodistas, minimizando los riesgos del brote mientras el virus se propagaba por el mundo, quizás hubiésemos podido reaccionar a tiempo y quizás no estaríamos en la situación en la que hoy nos encontramos. El régimen de Beijing, lamentablemente, nos deja una lección muy dura. Bueno, le damos primero la bienvenida a Mónica Skustova. Ella es una reconocida escritora y periodista checa, exiliada de su país y quien ha vivido desde hace muchos años en España. Mónica se ha destacado por ser la traductora al español de las obras del dramaturgo, disidente y expresidente de Checoslovaquia, Václav Havel, y además Mónica ha visibilizado los dramas de mujeres que se opusieron a regímenes comunistas y autoritarios. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y vosotros? ¿Bien? ¿Todos? Perfecto. Bien, muy bienvenida, Mónica. Estoy muy contenta de estar aquí en este panel sobre disidencia, que es casi, yo diría, lo más importante, lo que más me ha influido en mi vida, mis encuentros con los disidentes, porque he aprendido muchísimo, casi lo que digo, me han cambiado la vida. Los disidentes, esos seres que son fuertes y frágiles a la vez. Gracias, Mónica. También le damos la bienvenida a Jakub Klepal. Él también es checo y es el director ejecutivo de la conocida Fundación Forum 2000, creada e inspirada por Václav Havel y Elie Wiesel. Debo recordar que Forum 2000, con Fundación para el Progreso y con su iniciativa Solidaridad Democrática, estuvo en Chile en 2018 con un evento público muy grande que trajo personalidades importantes como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, y otras destacadas personalidades. Bienvenido, Jacob. Gracias, Magda, gracias por darme la bienvenida aquí en este importante panel. Nosotros trabajamos con muchos disidentes de todo el mundo y sabemos que es un trabajo, es una dedicación muy difícil, muy pesada, es un destino que incluye muchos sacrificios y muchas veces muy pocos beneficios. A veces la gente paga con su propia vida o con su propia libertad su elección de ser disidentes. Estamos además con el abogado Javier Elaje, que es boliviano y vive en Nueva York, donde se desempeña como el director legal internacional del Human Rights Foundation, una organización muy importante que ayuda y le da voz a disidentes de todo el mundo y que organiza todos los años el Oslo Freedom Forum. Javier tiene una destacada carrera en este mundo de los derechos humanos y de la democracia. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maya, por la invitación. Un honor acompañarlos aquí, como mencionaste muy bien en tu introducción, en tu generosa introducción.
a Human Rights Foundation, una organización que tiene unos 15 años, y uno de nuestros principales proyectos y uno de los primeros proyectos que creamos es el Oslo Freedom Forum, que es un evento global donde invitamos personas de todos los países, de la mayoría de los países del mundo, pero con un énfasis en que las personas que están en el escenario dan charlas parecidas a TED Talks, pero exclusivamente o principalmente son personas que son disidentes en países autoritarios, en países dictatoriales. Entonces, gracias a esos videos ayudamos el propósito de eso es promover las historias de estos héroes en sus países y promoverlos para una audiencia global y sin un sesgo político. Como mencionaste al comienzo, la idea es mostrar la historia común que tienen quienes se oponen a las dictaduras en cualquier parte del mundo, independientemente de cuál es la ideología que motiva al dictador a imponer su verdad sobre los demás. Y en ese camino, además de nosotros en el campo legal de la Human Rights Foundation, prestamos asistencia a esos mismos disidentes, llevando sus casos a los órganos judiciales y semijudiciales a nivel internacional. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a entrar, claro, en el detalle más adelante en la conversación. Y también le damos la bienvenida a Rafael Rincón, asesor de liderazgo, estrategia y asuntos globales de la FPP. Rafael es doctor en estudios americanos, columnista, autor y consultor chileno de origen venezolano. Además es experto en tendencias globales, terrorismo y Medio Oriente. Y junto a Sacha Hanning creó este proyecto Disidentes. Hola, Rafael. Hola Magdalena, ¿qué tal? Y hola a todos. Bueno, sobre tu pregunta inicial acerca de la importancia de la disidencia y el costo social de ejercerla, bueno, primero, a ver, los seres humanos somos falibles, somos imperfectos y avanzamos precisamente gracias a la experiencia, al ensayo y error, al descubrimiento y a la razón. Así que las ideas y la posibilidad de crítica a esas ideas es muy importante para el progreso de la humanidad. Es decir, el disidente cumple una función crucial en todas partes, la persona que critica en sí o que disiente o que tiene la oportunidad de hacerlo, precisamente porque ayuda a la humanidad a progresar, ¿no? Así que la libertad para disentir abre oportunidades para mejorar, para corregir, permite ver alternativas que a veces no nos gustan. Y es importante tenerlo en cuenta porque a veces lo que dicen los disidentes eventualmente nos molesta, nos incomoda o no nos gusta, pero es necesario que puedan sacar su voz porque enriquece, ¿no? Y a lo largo de la historia tenemos brillantes personas que se rebelaron y que se rebelaron contra ciertas creencias y que tuvieron un impacto muy positivo. Y eso es un poco lo que ha inspirado este proyecto, que es un poco la figura de lo que llamamos el buen rebelde, ¿no? Aquella persona que tiene un impacto positivo en la sociedad, aún rebelándose precisamente contra el statu quo o contra las ciertas creencias extendidas, ¿no? Mónica, tú naciste en Praga, tuviste que huir con tu familia del régimen soviético. Tengo entendido que pasaste por la India. Me gustaría conocer más sobre tu experiencia personal y la de tu familia como disidentes que huyeron de Checoslovaquia, pagando un alto costo social. O sea, ¿cómo fue para ti la experiencia del exilio, de escapar, y qué conexión hay entre eso que tú experimentaste, que tú viviste, con lo que tú has escrito sobre los disidentes y personas que han vivido situaciones muy complejas, como por ejemplo la historia de la hija de Stalin o la de las mujeres, ¿cierto?, retenidas en un gulag de la antigua Unión Soviética? A ver, mis padres, mi padre sobre todo era un disidente, pero no de los conocidos. Era una persona que en su trabajo siempre se comportaba según su conciencia, o sea que nunca jamás colaboró con el régimen comunista, al contrario, cosa que le valió que le llevaban a la cárcel donde le torturaban y cosas así, básicamente en los años 50, ¿no? Entonces luego, después de la invasión soviética de Checoslovaquia en el 68, pues mis padres todavía querían probarlo, a ver si se podía vivir en el país, pero era como muy, muy difícil. Y mi padre, como ya digo, que nunca jamás tenía la intención de hacer
nada que podría favorecer al enemigo, que era el régimen comunista, ¿no? Entonces, como pasó con muchísima gente en aquella época, con los intelectuales, mi padre, debo decir quién era un lingüista, trabajaba en el Instituto Oriental, que era una parte de la Universidad de Praga. Entonces, mis padres sí, se exiliaron con sus dos hijos. Yo tenía 16 años y entonces a mediados de los 73, así, nos refugiamos a través de la India, de un viaje organizado a la India, y de allí nos fuimos a los Estados Unidos. Para mí esto fue muy duro, para toda la familia fue durísimo. Una experiencia, creo que el exilio en Europa es un poco más fácil y en Estados Unidos es muy difícil debido a la diferencia cultural que hay entre Europa y los Estados Unidos, que no parece obvia, pero la hay y es muy grande, ¿no? O sea que el primer año, tal como pasó a otros inmigrantes checos, por ejemplo en Canadá como Skoretsky, pues el primer año era durísimo para todos y había como toda clase de problemas, ¿no? La verdad es que volví al tema de la disidencia y de esto en las cosas que empecé a escribir, porque yo primero me dediqué a la traducción durante muchos años y entonces traduje a los grandes clásicos checos, básicamente los grandes clásicos del siglo XX. No los voy a enumerar porque son casi todos. Y entonces luego empecé a escribir mis propias cosas y realmente el tema casi siempre escribo sobre las mujeres y son mujeres básicamente que viven en el régimen totalitario, ¿no? A veces son personas que tienen algo que ver con mi familia, pero son novelas de hecho inventadas, y otras veces pueden ser personas que sí que vivieron en la realidad, como habéis comentado, pues la hija de Stalin. O alguna, por ejemplo, escribí una novela sobre una señora que entrevisté, que estuvo en el Gulag stalinista. Y aparte de esta novela, también escribí un libro, que es un libro de entrevistas que escribí sobre mujeres que estuvieron en el Gulag. Lo escribí hace unos 10 años, las entrevisté y luego iba todavía a las distintas ciudades, Moscú, París, Londres, a buscar a mis entrevistadas y completar las entrevistas y todo esto. Es un libro que se ha traducido de momento a 4 idiomas y también saldrá entre ellos el castellano y el inglés, y saldrá también publicado en checo, o sea que dentro de unos meses. Y esta fue una historia muy interesante, la de mis mujeres del Gulag, tanto la historia del Gulag como lo que pasó después, que estas mujeres, que algunas de ellas ya eran disidentes antes cuando eran jovencitas, lo eran dentro del Gulag y luego volvieron a serlo una vez liberadas y una vez viviendo en Moscú, en París o en Londres. Gracias, Mónica, es muy linda tu historia. Vamos con Jakub ahora. Jakub, se puede decir que tú eres hoy uno de los custodios del legado de Václav Havel. Entonces, preguntarte cómo fue tu primer contacto con Havel, cómo lo conociste y cómo te inspiraste y te involucraste en el proyecto de Forum 2000. ¿Qué fue lo que te movió finalmente? Yo creo que siempre cada uno de nosotros está formado por su ambiente y por la historia de la familia, del país, y eso fue mi caso. Yo vivía parte de mi vida en el comunismo y cuando salimos del comunismo lo vivimos todos con muchísima euforia, con muchísimo entusiasmo y esperanza.
y Havel era uno de los símbolos, quizá el símbolo más importante de la liberación de Checoslovaquia y de la caída de la región comunista. Entonces, con esta inspiración, yo me metí a trabajar con Forum 2000 y nuestro trabajo en general está inspirado por este legado y por digamos, sentimos un poco de deuda hacia el resto del mundo, que nosotros logramos salir, estamos un país libre con problemas, pero con una democracia funcional, pero hay muchísima gente en el mundo que no puede gozar este ambiente, esta libertad. Entonces, esto es una cosa que nos motiva mucho a apoyar y ayudar a la gente que está en condiciones parecidas a las nuestras hace 30 años. Javier, tú representas una organización muy importante, Human Rights Foundation, ¿cierto?, que reúne a disidentes, que reúne a activistas de derechos humanos y que organizan el Oslo Freedom Forum para darle justamente voz a estas importantes personas alrededor del mundo. Tú mismo fuiste testigo de los socialismos en el siglo XXI en América Latina. ¿Por qué? Porque tú eres de Bolivia, ¿cierto? Un país que ha sido parte de los atentados de la democracia junto con Argentina, Venezuela, Nicaragua o Cuba. Mi pregunta es ¿por qué tú decides trabajar en derechos humanos? ¿De qué manera te involucras en esta institución? ¿Y cuál es tu rol y cómo ha sido tu experiencia ahí? Cuando estaba en la Facultad de Derecho en Bolivia, porque yo estudié primero Derecho en Bolivia, allí me hice liberal en lo político. Bueno, primero cuando tenía 18 años, mi familia no era muy política, mi padre no era una persona de ideas políticas, siempre votaba, digamos, de manera más o menos al centro, pero no era un tipo así con ideas políticas muy fuertes. Y Bolivia, siendo un país que no ha sufrido el comunismo y que lo que sí ha sufrido son dictaduras anticomunistas, lastimosamente uno de los problemas que uno tiene en un hogar así es que no nace con anticuerpos hacia cierto tipo, hacia la dictadura que no conoce, ¿no? En cambio, cuando uno ha vivido como Yacu bajo el comunismo, lógicamente en su casa ya se respira la oposición al totalitarismo comunista, ¿no? Aunque tal vez pueden ser sociedades más susceptibles a un autoritarismo anticomunista porque no lo han experimentado todavía y entonces eso es lo que les está ocurriendo en Hungría, por ejemplo, actualmente, ¿no? Entonces, yo me ocurrió que a los 18 años, más por influencias, yo creo, occidentales y bueno, de Estados Unidos, me hice hincha del Che Guevara. Me hice, cuando estaba a los inicios de la facultad, leía las biografías del Che Guevara, bueno, compré todo este mito, idealicé la figura del Che Guevara, por suerte en el año 2000, ¿no? Porque si lo hubiera hecho en los años 70 y tantos, capaz me golpeaban la puerta a unos militares y me fusilaban, ¿no? Pero en el año 2000 uno puede, digamos, tener ideas equivocadas, es legal, digamos. Entonces, eso me hacía, el hecho de que nadie estaba dispuesto a tener debates conmigo en relación a eso, me hacía más anclarme en mis ideas, hasta que tuve un gran profesor, un profesor de Derecho Ambiental peruano, que había sido él en los años 70, como muchos jóvenes latinoamericanos, de ideas marxistas y que eventualmente estuvo en función de gobierno, el primer gobierno de Alan García, y él me hizo lograr entender la importancia de la libertad política. Entonces me hizo una persona liberal en lo político. Entendí la importancia de que todavía no entendía mucho de economía, pero ya entendí la importancia de que un sistema de gobierno permita que sus opositores reclamen, critiquen, etcétera, porque solo así se puede de verdad saber la verdad. Entonces, que me hizo darme cuenta que un régimen que prohíbe la libertad de prensa, que un régimen donde no hay partidos de oposición, donde se reprime a la oposición, es un régimen que por definición la verdad ya es cuestionable. Es un régimen donde la verdad, las personas que no están de acuerdo y que tienen otra información no la pueden sacar a la luz pública porque si la sacan tienen que pagar un precio alto. Entonces, eso me hizo escribir sobre ese asunto, que yo salí de la facultad con un libro que hablaba del derecho internacional de la democracia y del derecho internacional de los derechos humanos, y el haber escrito de eso, más el comienzo del régimen de Evo Morales, más el hecho de que HRF ya en ese momento, con Thor Halvorsen, el presidente que es noruego-venezolano, y que por tanto como venezolano le entendía muy bien a lo que estaba ocurriendo bajo los regímenes del socialismo del siglo XXI,
gracias a yo le regalé una copia de mi libro, vine a hacer una maestría en Estados Unidos y así es que comienzo a trabajar en HRF y además con una claridad de que la prioridad para una organización de derechos humanos, y en eso nos diferenciamos, bueno, Forum 2000, al igual que nosotros, tienen una misión similar, a pesar de que ellos no son un grupo, digamos, de activismo de derechos humanos específicamente, pero a diferencia de otros grupos, nosotros, Human Rights Foundation, a diferencia de Human Rights Watch o de Amnistía Internacional, ustedes verán que nos enfocamos no en los 193 países del mundo, solamente nos enfocamos en alrededor de 94 países del mundo, porque nos interesan cuidar los derechos humanos en los países que son autoritarios, gobernados por regímenes dictatoriales, autoritarios o totalitarios, y no en las democracias. Y ahí hacemos una separación muy clara con el resto del movimiento de derechos humanos, que muchas veces toma partido en todos los países democráticos por un lado o por el otro en función de una política pública concreta. Nosotros no queremos imponerle la política pública específica en materia de droga, aborto, derechos, todo tipo de cosas. No queremos imponer esa política a los países democráticos, pero si se trata de un país autoritario, vamos a apoyar a quien sea que sea un grupo opositor para tratar de que esa sociedad se abra en cuanto a libertades políticas. Muchas gracias, Javier. Vamos ahora con Rafael. Eso sí, luego la siguiente ronda vamos a ir primero con Jakub, que se tiene que ir, ya estamos cerca de la hora. Rafael, cuéntanos sobre tu experiencia personal en Venezuela. ¿De qué manera te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la democracia? Bueno, mira, yo creo que en mi vida se cruzaron al menos unos 3 hechos muy importantes, ¿no? Yo vengo de un mundo muy distinto, por mi estudio y por mi profesión inicial y mi dedicación inicial fue en la industria petrolera, es decir, estaba en campos petroleros, estaba en pozos de perforaciones, ese tipo de cosas, así que hacía algo completamente diferente. Creo que lo primero que fue la llegada del chavismo al poder, ¿no? Hacia el año 1998, diciembre del 98, cuando gana las elecciones Chávez, 99 cuando asume el poder, y eso tuvo consecuencias, obviamente, para el país y consecuencias rápidas que se empezaron a notar desde el inicio. Ya se podía ver hacia dónde iban las cosas y tuvo consecuencias también personales, ¿no? Para mí y para mi familia, ¿no? Como muchas personas fuimos afectados en muchos sentidos, en pérdida de propiedades, en muchas cosas, y obviamente en pérdida además de libertades, ¿no? Y pérdida de oportunidades de todo. Así que ese fue el primer hecho, la llegada del chavismo al poder en Venezuela es una experiencia que te marca y te hace ver, uno, que la libertad no es una cosa que estaba por sentada, y dos, que es importante, porque uno siempre se le olvida que es importante cuando la tiene, ¿no? Creo que el segundo hecho fue mi interés un poco casi obsesivo en aprender idiomas, y eso me abrió mucho el mundo, y particularmente lo hizo cuando empecé a aprender árabe hace muchísimos años atrás. Coincidió justamente con los días del ataque a las Torres Gemelas, bueno, el Pentágono, Torres Gemelas y otros más, ¿no? Los ataques del 11 de septiembre, ¿no? Eso me condujo a mí a hacer una especie de profunda inversión en la comunidad árabe, pero particularmente en la musulmana. Me llevó a otro tipo de discusiones, me llevó a conocer desde dentro la religión. Bueno, lo podemos dar un poco más adelante, fui durante años a una mezquita incluso, cual musulmán, es decir, aunque no había hecho la conversión. Y esto pasa, bueno, como digo, justo en ese momento, y me hace también entrar un poco con esa cuestión de qué pasa cuando la religión se utiliza políticamente y puede servir para oprimir o para cometer crímenes, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora con Jakub. Jakub, yo sé que estás con límite de tiempo, así que te voy a hacer una pregunta muy grande para ya después despedirte. Tú tienes una gran responsabilidad en mantener con Forum 2000 el legado de uno de los grandes disidentes de la historia, Václav Havel, ¿cierto? Y también el de Elie Wiesel, que otro de los fundadores de Forum 2000. Quiero preguntarte, ¿cuál es para ti el legado de Václav Havel a la disidencia? ¿Qué significa para ti la responsabilidad de cuidar ese legado? ¿Y por qué es importante defender la democracia hoy y el papel que cumple Forum 2000 en la vigencia de la democracia hoy en día? El legado de Václav Havel se puede resumir quizá en una palabra, y esa palabra es responsabilidad. Responsabilidad por todos los seres humanos del mundo, no solo por mi propio ser, no solo por mi propio país, pero por el mundo, por los derechos humanos en el mundo entero, y pelear por los derechos humanos de cada persona como por mis propios derechos humanos. Entonces eso yo creo que es
la clave para la filosofía de Havel y para su legado. Y obviamente nosotros somos una partecita de la infraestructura de derechos humanos de Chequia y del legado de Havel, pero su legado es muchísimo más grande e influyó con muchos otros en el mundo, que cada uno de ellos está peleando en su propia pelea, en su propio país, en su propio ambiente. Entonces eso es lo importante, y eso esta inspiración que sigue y que estaba en Havel, pero ahora está en cada uno de estos disidentes en todas las partes del mundo. Eso es lo que no se puede vencer, y eso siempre va a estar aquí. Y aunque temporalmente algunos de los regímenes logran sofocar la libertad, no se hace para siempre, y siempre en algún momento inesperado sale de la tierra, y los disidentes se oponen, y la libertad llega. Entonces, eso yo creo que es lo importante, y ojalá que continúe así. Ojalá que continúe así. Entonces, Jakub, te damos la despedida. Todos acá en el panel, muchas gracias por haber participado con nosotros. Chao. Gracias, suerte, y gracias por invitarme. Mónica, queremos saber por qué le has dedicado gran tiempo de tu vida a entrevistar y a narrar historias sobre mujeres. O sea, ¿por qué especialmente mujeres? ¿Qué vivían o qué viven las mujeres que la hace especial, que nos hace a nosotras especial y distintas a los hombres? Y también qué has encontrado en común en ellas en experiencias tan distintas. Pues mira, primero yo soy una mujer y entonces nos entiendo mejor a nosotras. Además, hay una cuestión que me pareció importante, que en algunos casos, por ejemplo, el caso de los totalitarismos, se habla más de los hombres y el totalitarismo que el de las mujeres y el totalitarismo, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, antes de empezar este panel, me he metido en Wikipedia en inglés y he mirado, o sea, que los que se consideran como famosos disidentes. Todos son hombres, todos, ¿no? Y entonces, bueno, yo intento con mi granito de arena ponerle remedio a esto. O sea que demostrar, por ejemplo, las mujeres muy válidas, muchas de ellas. Además, por ejemplo, mira, las mujeres que estuvieron en el Gulag, francamente, de la gente que estuvo en el Gulag se conocen básicamente los hombres, como Solzhenitsyn, como Varlam Shalom. De las mujeres se sabe muchísimo menos, muchísimo menos. Y entonces, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a algunas de ellas, pensé, pero bueno, esto no puede pasar así, es que tengo que hacer algo con este material. Y primero, o sea, que informarme yo cómo son estas mujeres, cómo era esta experiencia para las mujeres. ¿Era tan dura como para los hombres, o más, o menos? Bueno, descubrí que igual y un poco peor. Y entonces decidí darla a conocer para que se supiera que, ostras, que las mujeres sufrieron muchísimo como los hombres, pero casi más que los hombres supieron o sea, que sobreponerse a la situación y hacer algo bueno de esto. Muchas de ellas sobrevivieron. Bueno, las que yo entrevisté, evidentemente, ¿no? Y además de sobrevivir, hicieron algo maravilloso con su vida después. La mayoría de ellas se hicieron precisamente disidentes. Todas eran disidentes, algunas en menor medida y otras en gran medida, ¿no? O sea que, bueno, es esto lo que me interesa, conocer las historias de las mujeres y hacerlas llegar al público lector. Gracias, Mónica. Javier, te queremos preguntar, porque hay quienes dicen que cualquiera puede ser un disidente. Yo quiero saber qué criterios utilizan ustedes para definir quiénes participan en esta categoría. Excelente pregunta. A mí me parece que, claro, si todos pueden ser, entonces ya nadie puede ser, ¿no? O como al revés, como es cuando se generaliza a ese nivel, ya entonces no tiene ningún sentido la
la categoría. Bajo esa lógica nosotros comenzamos por dividir a los países del mundo en países, nosotros lo llamamos completamente autoritarios, o que dentro de cuya categoría entrarían las dictaduras, ¿no? O los países totalitarios, ya. Digamos, entendiendo la dictadura por una dictadura donde lo que no hay es derechos políticos específicamente, pero pueden haber otro tipo de derechos económicos, por ejemplo, ¿no? La dictadura de Pinochet, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, o la dictadura China actual, que es una dictadura capitalista, pero, o sea, con muchos derechos económicos, es decir, uno puede hacerse millonario si no se mete con el gobierno, pero sin derechos políticos en lo más mínimo, ¿no? O sea, sin la capacidad de crear un partido político de oposición, de salirse de la línea discursiva del Partido Comunista. Entonces, tenés suerte porque el Partido Comunista ahora permite libertad económica, porque si al Partido Comunista le da ganas de volver a la época de Mao, al gran salto adelante, a prohibir la propiedad privada, está chao, ¿no? Entonces, la interacción de la libertad política y la libertad económica, esas son las dictaduras. Tienen por lo general algo de libertad económica, pero no libertad política. El totalitarismo normalmente se entiende como algo que niega todas las libertades, ¿no? Incluso las libertades económicas, y los ejemplos más claros fueron la Unión Soviética, el bloque soviético en general, aunque habían países un poco más abiertos en lo económico, como Yugoslavia, pero en general todos con un cercenamiento grave de todos los derechos de la persona. En otras palabras, no solamente estás perjudicado si te opones a la corrupción del gobierno o a las políticas públicas del gobierno, sino que estás preso porque mataste una vaca, ¿no? Porque vendiste algo en el mercado negro para poder alimentarte, porque los desabastecimientos no te permiten sobrevivir. Ese es, digamos, el totalitarismo más claro que hemos tenido en el mundo, y lastimosamente lo seguimos teniendo con un ejemplo atroz donde este totalitario, onda Rumania, onda Fidel Castro, pero ya ha llevado a incluso un extremo más represivo, es lo que ocurre actualmente en Corea del Norte, ¿no? Un totalitarismo comunista, donde la dinastía en el poder bajo el Partido Comunista está completamente endiosada, ya, o sea, literal, o sea, las personas tienen que tener un cuadro del dictador en su casa y rezarle, y es el dios, literal. Entonces es el proveedor de todo, de la luz, de la luna, del sol, de todo. Esos son los extremos. Entonces viene, en estos países, mientras más cerrado, de hecho se le llaman no solamente disidentes, sino se le llaman a los opositores, que son poco visibles porque los pueden fusilar literalmente si se enteran que están en contra del gobierno, se los llama desertores, ¿no? Porque es ya un régimen tan militarizado que se le llama desertores, como salirse del cuartel, ¿no? De oponerte a tu unidad militar. Entonces, en Corea del Norte se le llaman desertores, en los demás totalitarismos más suaves, digamos, incluido Arabia Saudita, Cuba, se les puede llamar disidentes, y es el mismo sistema que más o menos había bajo el comunismo que vivió Václav Havel, que vivieron los disidentes soviéticos que menciona Mónica, y luego se va abriendo, digamos, en los países autoritarios competitivos, por ejemplo, personas y dictaduras más modernas, personas como Leopoldo López en Venezuela, personas como la gente que se opone hoy al régimen de Ortega, se les llama por lo general perseguidos políticos, ¿no? No se les llama tanto disidentes, aunque sí son ya una forma, sin duda, de disidencia dentro de esos regímenes autoritarios. Y ya en las democracias son opositores políticos, ¿no? Y el opositor político sufre algún costo, pero también gana costo, ¿no? Gana fama, gana reconocimiento social, y se lanza a la siguiente elección y lo eligen a él, ya ahora presidente, ¿no? Que es lo que ocurre en las democracias. Entonces nosotros por eso separamos el nivel de apertura política de los regímenes y no nos metemos con las democracias, donde creemos que disentir es legal y por tanto hay costos, pero en general quien disiente lo hace en un clima de riesgos menores y de hecho de mucho también beneficios muchas veces. No nos metemos con eso, y todos los demás entran dentro de nuestra categoría de más o menos disidentes, ¿no? Pero pueden llamarse desertores, pueden llamarse perseguidos políticos en países autoritarios competitivos, que les llamamos, pero sufren lo mismo, que es que no pasan el test, y con esto cierro esta intervención, que es el test de la plaza pública, que un disidente y autor, si no me equivoco, ruso, Nathan Sharansky, tiene ese test de la plaza pública en un libro que se llama The Case for Democracy, el caso por la democracia, que dice, si uno no tiene en su país la libertad de ir a la plaza pública
y criticar al gobierno sin miedo a sufrir represalias, encarcelamiento, golpes, etc., entonces uno no vive en una sociedad libre, sino vive en una sociedad del miedo, ¿no? Que en inglés rima, you don't live in a free society, you live in a fear society, ¿no? Entonces, ese es el test, digamos, sin entrarnos en las disquisiciones precisas de la ciencia política, pero que refleja mejor lo que la ciencia política trata de definir cuando dice democracia versus dictadura. El test de la plaza pública, la capacidad de expresarse en contra del gobierno sin realmente un miedo a represalias. Eso es lo que diferencia a una democracia con opositores políticos y a un tipo de gobierno autoritario con disidentes. Rafael, tú conoces muy a fondo los casos de disidentes en el mundo árabe y en el Islam, y has tenido experiencia larga y extensa al interior de comunidades musulmanas. Ya nos contabas un poco que habías ido a una mezquita, ¿cierto? Sin ser árabe. Quiero preguntarte qué aprendiste de esa experiencia y también qué casos has conocido que son muy impactantes o los más impactantes que te ha tocado conocer. Son árabes, el conversar con muchos de ellos, cristianos, drusos, musulmanes, fue muy, muy importante, ¿no? Para mí, ¿no? Y así que yo decidí ir más allá y asistir durante, como decías bien, durante casi 5 años a una mezquita, sin serlo, pero que me permitió ver desde dentro muchas cosas, ¿no? Sin ser musulmán, ¿no? Sin hacer la conversión y hubo, sobre todo por parte del sheikh, del que tengo muy bonitos recuerdos, una gran apertura a que estuviera allí, a que los conociera, a que asistiera regularmente a las oraciones, a todo, tal cual a ser vida como si fuera. Y eso fue, yo diría que para mí muy revelador, ¿no? Al inicio lo tomé como una actividad importante para aprender el idioma, pero después se terminó convirtiendo en un enriquecimiento muy grande sobre ese mundo, ¿no? Sobre el Islam, sobre el Oriente Medio, pero sobre todo también sobre el Islam político, ¿no? Sobre el uso político de la religión, ¿no? Recuerdo muy bien muchas discusiones donde empecé a palpar un poco en algunas personas, por ejemplo, la visión hostil hacia Occidente, ¿no? Y el cómo chocaban esas cosas, cómo chocaban quienes apoyaban la violencia con quienes no, en esas discusiones, con quienes incluso llegaban a justificar el terrorismo en algunos casos, ¿no? Y eso me llevó entonces a adentrarme en el radicalismo, el terrorismo, en tratar de comprenderlo, y entender la opresión en sociedades muy cerradas y la justificación religiosa es. Casos impactantes, muchos que he conocido, unos personalmente, otros no personalmente. Yo diría que uno de los más impactantes con el que he estado cerca es el caso de Ayaan Hirsi Ali. Ayaan, a quien tuve la oportunidad de entrevistar personalmente hace poco tiempo atrás, bajo estrechas medidas de seguridad porque estaba amenazada de muerte. La entrevista fue en un lugar que nunca se pudo revelar, con el que había estrictas medidas de seguridad, incluso en la entrevista que se publicó, se colocó, esta entrevista fue hecha en un lugar que no puede darse a conocer, etc. Precisamente porque una mujer que se atrevió a sacar la voz, se atrevió en algún momento a hacer un documental con Theo van Gogh, un cineasta holandés que fue asesinado precisamente por esa causa. Y ese es un caso impactante, conocer su vida, conocer cómo ha vivido este tiempo también, ¿no? El caso de quien tuve la oportunidad de conocer de Flynn Rose, que fue el que hizo estuvo de editor del Jyllands-Posten, un diario danés que publicó unas caricaturas de Mahoma, y el hombre vive hace ya muchos años bajo escolta. Es decir, tuve una conferencia de él donde ni siquiera sabíamos quién era el conferencista, y precisamente porque no se puede revelar. Y cuando llegué, mira, es Flynn Rose, y estaba eso fue en Madrid, toda la cuadra llena de policías, de seguridad, de gente de inteligencia, en fin, ¿no? Otros casos que también te puedo mencionar, ya para cerrar, hace poco cuando también entrevistamos a Yasmin Mohammed, para disidentes, fue muy impactante su historia, al haber estado casada forzada con un terrorista de Al-Qaeda, también una tremenda historia. Y hay más, es decir, son infinitas, pero hay gente muy valiente, ¿no? Que es lo importante. Creo que más importante incluso que el hecho de vivir con esta amenaza es la valentía con la que estas personas enfrentan lo que hacen, ¿no? Y el impacto positivo que tienen y lo inspirador que pueden llegar a ser. Mónica, en tu experiencia entrevistando a mujeres en el Gulag, ¿cuál es el costo social que tú pudiste encontrar, que tú viste, también sobre tu experiencia personal, por supuesto, que tiene la disidencia para las mujeres? ¿Cuál es en general el costo que se debe pagar por empujar el activismo? Por ejemplo, todas estas mujeres vivieron y
las que siguen vivas, que ya son pocas, pues viven en la pobreza, la verdad. Bueno, una pobreza que no es comparable con el tercer mundo, ¿no? Pero las que viven en Rusia, en Moscú, pues viven en los barrios periféricos. Son personas que viven en unas casas que nos gustaría creerlo realmente, que puede haber una escalera que huele mal, que hay bichos. Y luego tú llegas a casa de esta persona y entonces está llena de libros, de cuadros, de música clásica, de la gran cultura, ¿no? La verdad es que estas personas lo que más valoran, sus valores son muy distintos que los materiales. Los valores son totalmente de hacer el bien a la sociedad. O sea que yo lo que hice en mi libro, aparte de retratar las condiciones crueles en el Gulag mismo, me interesaba muchísimo cómo son las personas por ejemplo, que salen del Gulag, ¿no? Y entonces yo descubrí que todas se convirtieron en disidentes y su escala de valores estaba y está muy, muy fija. Es algo inamovible, es algo que para ellas es algo importantísimo para el resto de su vida. O sea que allí está la amistad. La amistad es importantísima, la amistad y el amor, que bueno, es más o menos lo mismo, para ellas es lo mismo, y la cultura. La cultura es lo que les ayudó a sobrevivir. Y bueno, la supervivencia en la libertad también era como muy difícil, porque cuando ellas llegaron a nuestro mundo, el mundo normal de la vida cotidiana, nuestras vidas les parecieron como muy superficiales, ¿no? No entendían por qué la gente tenía que ir a cafés y restaurantes, al cine y a un club de jazz. Y entonces ellas no iban a esto. Y sus amigos les decían, pero vente, vente y vente a cenar. Y no entendían estas ceremonias sociales para las personas normales, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se quedaron al margen de la sociedad, pero al margen para el bien, que muchas de ellas todas intentaron hacer algo muy importante en su vida. Por ejemplo, el ejemplo más brillante es una mujer que yo en mi libro la llamo Minerva. Pues esta mujer se volvió la gran especialista de la Unión Soviética y luego de Rusia en la cibernética. Ella empezó a estudiar cuando salió del Gulag a los 40 años y, sin embargo, llegó a ser la gran especialista de su país, pero también a nivel mundial, una de las poquísimas mujeres, ¿no? Y todas las mujeres que entrevisté tienen como muchas ganas de hacer algo importante para la sociedad. Esto es lo que las nutre. Hacer algo por la sociedad que sea más que para ellas mismas. O sea, todas hicieron cosas con su vida y lograron hacer un aporte para la sociedad. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Javier, ¿cuál es la importancia? Tengo como dos preguntas en realidad, en una. ¿Cuál es la importancia de darle voz a los disidentes por una parte para ayudar y empujar a la democracia? Y por otra, ¿cuál es el costo social que deben pagar los disidentes por justamente empujar su activismo? Los disidentes juegan un poco dos roles, ¿no? En el mundo moderno, el mundo post-westfaliano, controlado por fronteras, por pasaportes y por territorios, ¿no? Perfectamente delineado. En ese mundo, el disidente juega un rol. Primero, algo muy breve sobre ese mundo. Lastimosamente, si bien el mundo está bastante interconectado, la realidad del mundo post-westfaliano en términos de derechos humanos es como yo la comparo a vivir en un edificio de departamentos
donde uno vive con su familia más o menos armoniosa, un país libre, por ahí hay alguna discusión, pero todo se canaliza de manera civilizada, y donde al lado, en el departamento al lado, uno está escuchando cómo un tipo está reventando a su esposa, reventándola con bate, y lo escucha el bate, pa, 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 y no puede hacer nada, absolutamente nada, y además si quiere hacer algo, sale la comunidad internacional, va a intervenir, invasión, Occidente no puede, o sea, no es fácil, el Consejo de Seguridad no se pone de acuerdo para pasar una sola resolución. La última vez que se puso de acuerdo para hacer una cosa más o menos loable, que fue el sacar a Muammar Gaddafi cuando él estaba abiertamente disparando contra su pueblo en Libia, bueno, fue la última vez que se pusieron de acuerdo los chinos y los rusos en apoyar a la OTAN a tomar una medida contra un país que estaba abusando completamente de su población. Entonces, el mundo post-westfaliano actual, incluso con Declaración Universal de Derechos Humanos, con muchas instituciones, etcétera, sigue siendo ese mundo tan atroz e insolidario, donde literal uno no puede hacer más que gritar, decir, le están pegando, le están pegando, le están pegando, le están pegando, la están matando, lo estoy escuchando, ya está saliendo la sangre por debajo de la puerta, ya tal vez el Consejo de Seguridad se reúne, China, Rusia y todas las dictaduras del Consejo de Seguridad se oponen a que siquiera se condene a países como Corea del Norte, se oponen, y hay países democráticos como España que se muestran como neutrales, ni siquiera dicen, ya, por lo menos vamos a apoyar al Reino Unido, a Estados Unidos, a los países democráticos que llevan la voz en ese tipo de foros. Entonces, esa es la situación del mundo actual. Entonces, en esa situación, imagínense el nivel de valentía que significa para esta gente que está viviendo en sociedades de abuso total, como Arabia Saudita, Cuba, muchos países del Medio Oriente, la valentía que tiene esta persona que está en ese departamento al lado, donde no se le va a escuchar, donde no tiene, ve que su sangre puede salir por la puerta, no va a pasar nada. Badawi, el escritor saudí, que le dieron 1000 latigazos delante de todo el mundo, no pasaba nada, es decir, ese es el mundo. Entonces esta gente es una gente desde adentro, son la voz de la conciencia de esas sociedades, gente muy valiente, pero que yo te diría, dentro de esas mismas sociedades, la mayoría de la gente no los ve en ese momento cuando esto está ocurriendo como voces de la conciencia. Porque cuando vos estás dentro de esa sociedad y ves a Samar Badawi, a Walid Abulker, a Joanny Sánchez, a Osvaldo Payá, los ves poniéndole el pecho al régimen, reconocer que ellos son unos héroes, a vos te significa reconocer que sos una lacra, ¿no? Que sos una persona sin dignidad, que sos una persona sin sentido de empatía, y eso la mayoría de la gente no lo quiere reconocer. Entonces, la mayoría de la gente dentro de esas sociedades busca una excusa moral para decir, no, pero es que Joanny Sánchez están medios locos, no, pero las damas de blanco reciben plata, son ricas porque van al consulado de la República Checa y se entran al internet y eso son cientos de dólares. O sea, la gente no les da el apoyo dentro de esas sociedades en esos momentos. Después, si tienen suerte y salen de ese régimen como en la República Checa, bueno, ya se vuelven héroes estos líderes, ¿no? Joanny Sánchez, etc. Y esa realidad, tener la capacidad de por lo menos verla desde afuera es clave. ¿Por qué? Porque les da una línea de vida a esas personas. Esas personas se sienten que si bien en las sociedades donde viven, donde están sufriendo penalidades altas por vivir en la verdad, como decía Havel, ¿no? Ellos están viviendo la verdad, están siendo honestos con lo que creen. Osvaldo Payá sigue yendo a misa, Osvaldo Payá sigue pidiendo democracia, etc. Viven en la verdad, su familia sufre insufribles represalias, indecibles represalias, pero por lo menos él sabe que allá afuera le llegan las cartas de Václav Havel, de allá afuera la comunidad internacional le da el premio Sájarov por abogar por la democracia, el Oslo Freedom Forum les reconoce, invita a sus amigos, a sus disidentes, por lo menos les da esa satisfacción de que en el mundo libre ellos son una entidad real, ¿no? Y sí tienen dignidad y el pararse por la dignidad vale. Y ese es el rol que nosotros, yo creo, podemos jugar este tipo de eventos internacionales. Ese es el rol que jugamos, el darles visibilidad y el exponer, porque dentro de nuestras propias sociedades, de las sociedades libres, también hay una comodidad de decir, yo lo que quiero en China es hacer negocio. Y por tanto, no me hablen de los disidentes, por favor, yo estoy ayudando a que se desarrolle ese país, no me hablen de los disidentes, me perjudica, no me interesa. Entonces, por lo menos somos una voz también de conciencia
para el mundo exterior de que se den cuenta, o sea, traten de balancear. Si van a invertir en China, bueno, inviertan. Si van a invertir en Cuba, inviertan, pero también hagan algo por promover la apertura política, ¿no? Sabiendo los problemas grandes que se viven. Entonces yo creo que sin el disidente no hay nada. Si el disidente no hace eso dentro de su sociedad, no hay nada, porque entonces internacionalmente ya nada, sos un invasor, un gringo que está tratando de culturizar a gente que tiene otra cultura, porque los defensores de los sistemas dictatoriales, una de las principales cosas que te dicen, no, pero China es otra sociedad, ellos no están preparados para la libertad. O sea, la gente de Tiananmen, la gente que dio la vida en Tiananmen, los estudiantes por la libertad, eso no cuenta, no existe. En realidad todos los chinos les gusta la dictadura, les gusta el totalitarismo, y vos como occidental o como chileno o como británico o como estadounidense no podés hacer nada allí, porque si estás tratando de imponer algo que ellos no quieren. Lo mismo en el Medio Oriente, les estás tratando de imponer tus normas liberales, antirreligiosas, ateas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos que eso no es así? Porque tenemos la historia de los disidentes de esos países que sufren, que dan la vida, los de Tiananmen en China, las damas de blanco, Ioannis Sánchez, etcétera. En Cuba tenemos a estos disidentes, en Arabia Saudita hoy presos, pagando cárceles, jóvenes con ideas democráticas y liberales que están en la cárcel, mujeres, 4 o 5, cuyos nombres tengo aquí: Loujain al-Hatul, Samar Badawi, Nassim al-Sadá, gente que estuvo de activista para que se permita a las mujeres manejar en Arabia Saudita, y que después de que el gobierno supuestamente levantó la prohibición para manejar, las metió presas. O sea, están presas ahorita. Hay como 4 mujeres de las más prominentes, jóvenes entre 18 y 25 años, presas hoy en Arabia Saudita. Gracias a que existen esas personas, nosotros podemos decir, no señores, lo que dice el rey de Arabia Saudita no es la realidad. Él lo que dice es la realidad de su régimen, pero no es la realidad de la sociedad saudí que quiere libertad. Entonces juegan un rol sin disidentes, no hay manera de tener esa brújula moral clara a nivel mundial. Muy importante el rol que cumplen entonces, Javier, justamente para lo que tú cuentas, para visibilizar historias como esas y dar a conocer estas situaciones. Por último, Rafael, preguntarte lo mismo, ¿cuál es el costo social de la disidencia? Y por otra parte, ¿cómo ves el futuro de la democracia? Mira, el costo social de la disidencia, yo creo que lo ha resumido maravillosamente Javier Heraje, es altísimo, ¿no? La valentía que tienen que sacar las personas para enfrentarle tiene que ser muy grande, porque no solamente pagan ellos los costos, sino que además los pagan sus propias familias, ¿no? Sus propias familias tienen a veces que sufrir las consecuencias, ser amenazados, ser castigados, en fin, ¿no? Pero quiero insistir en algo: el costo social de no tener disidencia es aún más alto. El disidente cumple una función muy importante en la sociedad, cumple esa función crítica, de hacer ver a ver las cosas que están mal. Hay disidentes que cumplen un rol muy constructivo, porque además son, como decía Javier, la conciencia de la sociedad, y es muy importante, ¿no? A veces nos incomodan, efectivamente, a veces los disidentes dicen cosas que no nos gustan porque contravienen alguna creencia, contravienen alguna cosa, pero es una figura muy importante. Y el costo, a veces, y es un costo a veces, quiero ser muy claro en algo: el costo social que paga el disidente no solamente lo paga por el castigo del gobierno, a veces por su comunidad, que también lo presiona, por su comunidad que lo delata, o por su comunidad que trata de presionarlo para que no haga cosas. E incluso la disidencia puede a veces ser socialmente condenada en países democráticos, como la corrección política, por ejemplo, ¿no? Cuando personas que contravienen alguna creencia común en una sociedad, incluso democrática, a veces el grupo presiona para que esas personas no hablen. Así que no creamos solamente que la libertad de expresión, la libertad de cosas puede estar amenazada solo en regímenes dictatoriales. A veces puede estar amenazada en regímenes, en sistemas democráticos, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque pueden ser la puerta a que se abra, ¿no? Pero el costo social, yo creo que además lo estamos viendo con lo de China, incluso lo estamos viendo a escala global. Creo que no habíamos tenido probablemente en mucho tiempo consecuencias tan directas en la vida de todos nosotros, en la que, por ejemplo, cuando personas advirtieron que algo estaba pasando y un sistema autoritario las quiso silenciar o quiso ocultar cosas o manipular información, es una cosa que hoy estamos pagando todos, ¿no? Y un poco disidente, este proyecto busca eso, ¿no? Busca tratar de contribuir en eso. Creo que lo que decía hace un rato Jakub, que inspiraba a Haber, que cruzó una idea que cruzó mucho en su vida, fue el sentido de responsabilidad, ¿no?
Así que disidentes lo hemos asumido como una responsabilidad, ¿no? Como una cosa que podemos hacer nosotros para darles voz, no solamente a ellos, sino a muchas personas que están detrás de ellos y no pueden hablar. ¿Sí? Porque, ojo, el disidente también representa a mucha gente que no está hablando. Representa muchos miedos de muchas personas y eso es muy importante. Así que tomemos esta lección que estamos viviendo con el caso del régimen chino es muy importante. Ya estamos llegando al final de este espacio. Les quiero sí, dar la oportunidad a cada uno que cierre este programa, digamos, con un mensaje, algo que se le haya quedado olvidado decir y que sea importante recalcarlo, partiendo, mismo orden, partiendo por Mónica. Mónica, y también ahí, ¿qué rol también tiene la literatura, ¿cierto?, para darle visibilidad a las mujeres y a las personas en general? Creo que eso también es muy importante. Mónica, el espacio es tuyo. Pues yo creo que todos tendríamos que ser un poco disidentes, un poco o mucho. Alguien lo tiene como una misión de la vida y otro no puede por lo que sea, pero bueno, todos tendríamos que ser un poco críticos con nuestro alrededor, con el régimen, aunque sea democrático, en el que vivimos. Tendríamos que tener esta responsabilidad de la que habló Havel, la responsabilidad pues un poco por todo, ¿no? Sentir esto y hacer las cosas a pesar de que, por ejemplo, las mujeres que yo entrevisté que estuvieron en el Gulag, pues ahora viven en una Rusia en la cual no se las quiere oír. El régimen de Putin está intentando hacer que Stalin salga como el bueno de la película de la historia del siglo XX y los disidentes y todos los que fueron castigados por Stalin como los malos de la película, ¿no? Pues a pesar de todos los pesares, a pesar de todo, todos tendríamos que poner algo. Y claro, en esto la literatura es muy importante. Incluso leer en muchos casos puede ser un acto de rebeldía. O sea que no sé, recomiendo a todas las personas que lean mucho y que piensen mucho. Gracias. Gracias, Mónica. Javier, también puedes hacer tu mensaje de cierre. Eso sí, aquí me quedó una duda o una corrección que quiero planteártela. Si la exposición evita, y así el rol que tienen ustedes, eso evita que los disidentes los encarcelen o los ataquen, finalmente por miedo a la crítica internacional también. De acuerdo. Evita, pero te digo que evita muy poco, ¿no? Y evita en regímenes que por lo general ya son un poco más abiertos. En los regímenes que de verdad no le interesa, que están consolidados como enemigos de Occidente, por lo general se pintan así. Hay mucha gente dentro de Occidente, dentro de las sociedades libres de Occidente, que les encantan, los leen, les gustan. Por eso Fidel Castro fue un dictador tan exitoso, porque mucha gente en países democráticos le encantaba que él le salga todo, con todas estas fantasías y teorías conspirativas de Estados Unidos, y le saque hasta el último efecto de las democracias con fuerza. Y ahora China lo hace también. Como inaugura China sus intervenciones cuando lo critican de algo, es diciendo Estados Unidos tiene la población, ¿cómo se llama?, carcelaria más alta per cápita del mundo. Claro, un totalitarismo Estados Unidos, y por tanto ellos son más bien el paladín de la libertad. Entonces, los dictadores son, y ese tipo de dictadores, los chinos, los cubanos, los más duros, digamos, a Arabia Saudita, no les interesa en lo más mínimo. Y lo que hizo Arabia Saudita ahora, este año pasado, de haber literal asesinado, además, o sea, documentado que lo cortaron con sierra cortahueso, a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Khashoggi. En el consulado de Arabia Saudita, esto es inaudito. Lo de Arabia Saudita, que se elimina una persona en el consulado de ese país, en la analogía que yo estaba haciendo, es como que no solo ya que yo tengo que no puedo hacer nada frente al departamento de al lado donde la están asesinando a la familia, sino que ese departamento tiene control en cada uno de los otros departamentos, tiene un pedazo que se llama el consulado, donde pueden
matar con motosierra a un disidente por entrar a renovar un papel y no pasa nada. Entonces la realidad del mundo sigue siendo así. Ahora, sí juega un rol y por eso seguimos nosotros actuando, porque en el peor de los casos por lo menos denunciamos que lo mataron, y en el peor de los, en el peor de los casos denunciamos que lo mataron, y en el mejor de los casos eso le tuerce un poco la mano al régimen, le aumenta el costo político y termina en el costo internacional de imagen. Por ejemplo, Arabia Saudita está a punto de comprar el Newcastle en uno de los equipos grandes de la Liga Premier en Inglaterra. Entonces, lógicamente, este tipo de cosas, nosotros le enviamos una carta, hemos hecho campañas sobre eso, ayuda, ¿no? Entonces, ese es parte del rol que se juega. Pero yo quiero cerrar, el mensaje con el que quiero cerrar, son dos distintos para personas que viven en países autoritarios hoy y para personas que viven en países democráticos. Para las personas que viven en países autoritarios, la verdad es que hay muy poco que decirles, ¿no? Los disidentes, nada, expresarles nuestra admiración más profunda, nuestro respeto. Son las personas más honorables y son unos héroes y heroínas de la vida real que ponen su vida en juego todos los días en función de vivir en la verdad, como decía Václav Havel. A los que no los apoyan dentro de esas sociedades, yo no les puedo, es como decirle a una mujer abusada por un captor que la viola todos los días y que no la deja salir y que le quitó su pasaporte, es como decirle a esa mujer, no desarrolle el síndrome de Estocolmo, señora. Bueno, rescatame para que deje de desarrollar el síndrome de Estocolmo. De lo contrario, es natural que su cerebro le juegue el juego, ¿no? Entonces, el resto de la sociedad cubana, me gustaría que se levanten y que apoyen más a Giovanni Sánchez. No sé si tienen la capacidad de hacerlo. Ojalá lo hagan, pero no me atrevo yo, una persona que vive en una sociedad libre, a juzgar a las personas que dentro de las dictaduras terminan jugando el juego del régimen porque tienen miedo por sus propias vidas, por sus propias familias, y más bien tratan de salir lo más rápido posible, exiliarse, etc. Y luego ya en las sociedades libres, y ahí es donde va mi verdadera reto intelectual, moral, personal a las personas que vivimos en sociedades libres, es que tengamos el sentido de responsabilidad de apreciar la democracia, y en la medida que apreciamos la democracia, tengamos la capacidad, y esto es lo clave, esto es lo más clave, de querer al otro equipo que juega con nosotros en la democracia, a las personas razonables del otro equipo que juega con nosotros en la democracia, quererlos más de lo que queremos al radical que quiere, de nuestro equipo, que quiere eliminar al otro equipo. Hay un autor, Jonathan Haidt, de un libro espectacular que se llama The Righteous Mind, Why Good People Disagree on Politics and Religion, ¿no? Y una de las cosas espectaculares de ese libro, no sé si ya debe estar traducido al español, una cosa espectacular de ese libro es que él muestra cómo en una sociedad democrática la gente vive la política, no todos, pero un alto porcentaje, o sea, por lo menos un 50% de la población vive la política de una manera muy intensa. Y para ellos, para la gente ahorita que, por ejemplo, no le gusta Trump en Estados Unidos, no hay cosa más horrible que Trump. Todo lo que hace Trump los molesta, los hace sentirse, los humilla, y además Trump es un político que no tiene mucha clase, o sea, le gusta darle al otro lado todo el día. Entonces, y lo mismo del otro lado, ¿no? Cuando estaba Obama, gente que, entonces, para ellos, Kim Jong-un no es más problemático en su día a día, en sus emociones, que Trump. Entonces, entendemos que las pasiones de la democracia se viven así, son como equipos de fútbol, ¿no? Como Boca y River, como el Colo-Colo y la U de Chile, se odian los rivales, ¿no? Y vos preferís a la barra brava de tu equipo que va y le va a quemar la casa al otro equipo, que al otro equipo jugar todos los domingos bajo ciertas reglas de manera civilizada. Lastimosamente, es así como actuamos los humanos con temas de alta pasión como la política. Y por tanto, la principal combinación y reto ético es para las personas que se consideran de derecha en Chile, en países democráticos en general, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, que prefieran apreciar a las personas razonables dentro de la izquierda política de sus países y que traten de crear puentes, traten de consolidar un sistema democrático donde lo normal es que haya este péndulo, que llegue a veces la izquierda, que llegue a veces la derecha, pero siempre gobiernos moderados que coinciden en la importancia de la democracia y que tal vez van a variar en cuanto a políticas públicas específicas, ¿no? Las AFP ahora, ¿no? Los fondos de pensiones en Chile tal vez se les hagan cambios en función del gobierno que llegue, pero que aprecien más a esa otra persona que lo que aprecian la posibilidad de que llegue un gobierno dictatorial de su lado. Y eso ocurre a los dos lados del espectro político.
la izquierda versus la derecha, etc. Y es un tema incómodo porque es casi como decirle a la gente, decirle, mira, sacate tu polera de Boca y ponete una polera X, ya no seas anti-River, ¿no? Lo que quiere el hincha de Boca es que descienda River. Eso le encanta, la idea de que eso ocurra, más que lo que valora el hecho de poder jugar con River todos los domingos. Entonces, esa sería éticamente, yo creo, la posición de un demócrata. Entender que en sus sociedades tienen el privilegio de tener una liga donde se puede jugar cada 4 años por el poder, donde se puede competir, pero entendiendo un gamesmanship, ¿no? De que este es un deporte civilizado, el de la democracia, que hay que jugarlo y que hay que apreciarlo y que hay que mantenerlo, ¿no? Y a la vez entender bajo esa lógica, si uno entiende eso, ya entendés que hay sociedades donde ese juego no se puede jugar, porque ya el equipo que se hizo del poder abolió la liga, metió presos a todos, le bajó completamente el nivel a ese fútbol, digamos, a esa discusión democrática, y están ahí impunes, ¿no? Entonces, yo creo que si uno logra entender eso, puede tener el germen para consolidar una sociedad más sólida, una sociedad democrática más sólida, y a la vez una sociedad democrática solidaria con los países dictatoriales alrededor del mundo. Ese sería mi mensaje. Mensaje. Muchas gracias, Javier, por ese mensaje. Gracias. Rafael, tú también tienes tu espacio para dejar el mensaje de cierre y también saber sobre la importancia de este proyecto en particular, de Disidentes. Una de las cosas que quisiera marcar ahora en este último mensaje es que efectivamente estamos viviendo un momento en la historia de serios peligros para la democracia. Habíamos estado muy optimistas en años atrás, en un par de décadas atrás, donde pensábamos que estábamos en una carrera corrida ya con un desarrollo final hacia una democracia perfecta y todo demás, y nos hemos encontrado hoy con presiones muy serias, y con presiones muy serias incluso en países democráticos. Es decir, pensar que es que los autoritarismos o totalitarismos están empeorando, es no darnos cuenta de que a veces nuestras propias democracias a veces surgen ciertas tentaciones autoritarias dentro. Así que veo eso con preocupación, pero también veo las grandes posibilidades que hay. Tenemos que recordar que la democracia es una creación humana, y si hemos sido capaces de idearla, de darle vida, de crear sociedades prósperas, libres, pues somos capaces también de mantenerla y mejorarla, ¿no? Esto no es una cuestión automática, no es nada fácil, es un trabajo permanente además, pero no estamos condenados, es decir, no es inevitable irnos por la pendiente de deterioro de la democracia, pero sí creo que hay que partir por saber que las libertades no debemos darlas por sentadas, y hay que cuidarlas, ¿no? Y por eso dar voz a los disidentes, activistas, etcétera, eso es fundamental. Es decir, el trabajo que hace Forum 2000, el trabajo que hace Human Rights Foundation, el trabajo que hace Mónica con la literatura, el trabajo que hace cada persona que está en el mundo en esto es muy, muy importante, ¿no? Es lo que nosotros estamos intentando hacer con disidentes acá, muy modestamente, estamos apenas empezando con las personas presentando estos perfiles, porque cada persona que entrevistamos nosotros en Disidentes nos permite, además, son una ventana al mundo que les rodea a ellos, ¿no? Al entorno, a sus situaciones, a las personas que no están hablando ahí directamente, pero que están hablando a través de ellos, ¿no? Entonces, queremos que ojalá estas historias sean inspiradoras para muchas personas. Queremos también que ojalá esto inspire un poco la figura del buen rebelde, ¿no? Porque los rebeldes siempre tenemos una imagen de que el rebelde es algo negativo, ¿no? Y efectivamente hay rebeldes que han tenido que podrían tener un rol negativo en la sociedad cuando no son constructivos, ¿no? Cuando no promueven valores positivos, pero hay rebeldes que son muy positivos y que han hecho un trabajo tremendo, y nosotros queremos recoger un poco esas historias con disidentes, ¿no? Yo creo que la otra cosa que también es importante, quisiera darle en este último mensaje, es el rol de la tecnología, ¿no? La tecnología nos ha traído maravillas, una prosperidad increíble, ha democratizado muchas cosas, ¿no? Ha dado mucha voz, ha dado acceso, ha permitido que mucha gente se exprese, nos facilita también exponer los abusos, nos facilita romper los cercos que a veces imponen otros, y las restricciones, pero también las tiranías las usan. La tiranía también sabe utilizar la tecnología y puede emplearla para hacer mucho daño. Puede utilizarla para vigilarnos, puede utilizarla para hacer muchas cosas negativas. Y eso es importante que nosotros seamos capaces de identificarlo. Es un reto gigantesco, y es importante hacerlo ver, ¿no? Denunciarlo cuando ocurre es muy importante, ¿no? Otra cosa es que la justificación cultural es muy peligrosa. Bien, también se ha dicho en este panel,
y a veces pensamos, bueno, no, que ellos son de otra cultura, de otra cosa, pero el sufrimiento humano no conoce, no conoce este tipo de distinciones, ¿no? Una persona encarcelada, a la que le pegan, torturada, sufre igual en casi cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que lo último que digo es, este proyecto está inspirado un poco en esa idea del sentido de responsabilidad que decíamos de Havel, y de que las cosas se hacen no por las posibilidades de éxito, ¿no? Sino porque son buenas. Es decir, un proyecto bueno hay que hacerlo, aunque sepamos que la carrera va a ser difícil y aunque exista la posibilidad de que fallemos, porque esa es otra cosa, ¿no? Así que bueno, los invito a seguir en estas cosas, a seguir a Forum 2000, a seguir a Human Rights Foundation, a seguir la literatura de Mónica, a seguir todos estos trabajos porque traen muchas cosas y muchas enseñanzas. Y a seguir a FPP también, a Fundación para el Progreso. Gracias por Muchas gracias, Mónica, Javier y Rafael, a los 4 en realidad, por haber participado, habernos dado sus testimonios que son tan valiosos en sus trabajos para ayudar a los disidentes alrededor del mundo. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy interesante. Adiós. Gracias. Bueno, y nos despedimos. Este fue el panel El costo social de la disidencia, un evento del proyecto Disidentes de la Fundación para el Progreso, transmitido por El Líbero en colaboración con Human Rights Foundation. También debo destacar la gran colaboración en esta iniciativa de Radio Free Europe y de Radio Liberty, China Uncensored y Forum 2000. Los invitamos a todos los que nos están viendo a visitar la página disidentes.org en español y dissidents.org en inglés. Muchas gracias. Do